Hola amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Néstor Rodríguez. Es un placer tenerlos nuevamente por aquí. Recordar es vivir. Hay gente que dice que a lo pasado pisado, que del pasado no hay que ver nada, todo hay que eliminarlo y borrarlo. Pero resulta que lo que hoy somos pertenece a ese pasado. Lo que hoy somos es producto de lo que en el pasado la gente hizo, la gente procesó, nuestra forma de vivir, nuestras casas, nuestras comidas, todo eso viene del pasado, nuestra política, nuestros adelantos tecnológicos, nuestros adelantos médicos vienen del pasado. Recordar es vivir en cierta forma. Lo malo hay que tenerlo para que no se repita, pero hay que aprender de ello. Y lo bueno, pues tenemos que recordarlo para poderlo repetir. En eso de la memoria, cuando uno llega a cierta edad y empieza a olvidársele cosas, a no recordar, dicen los científicos, dicen los médicos que nosotros poseemos en el cerebro como unos espacios, unos cajoncitos donde guardamos cosas importantes que vamos tirando ahí para guardarlas. Esa memoria que no está presente, que está como en la internet oscura de nuestro cerebro, resulta que cuando te sientas a hablar con tus nietos, con tu gente, de lo que hablas es de el pasado, de momentos felices de la juventud, de la infancia. Yo recuerdo a mi abuela, lamentablemente padeció Alzheimer, y me contaba de su papá, de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era artista, era escultor, hacía esculturas en mármol, en granito, pero para vivir la forma de vida en esa profesión, la más recurrente era hacer esculturas para el mundo mortuorio, para los cementerios. Y teniendo yo como 10 años, viajé con mi abuela, con mi abuela a Asturias, que es una región donde ella nació y que está al norte de España. Y ahí visitamos el cementerio donde mi abuelo había tenido o tenía muchos de sus trabajos. Vimos la cripta o el mausoleo familiar. Ese cementerio a mí me quedó en la mente, me impactó muchísimo por el carácter que tenía. Era un cementerio antiguo, las piedras y las tumbas habían adquirido pues un carácter como gritando ese pasado al que habían pertenecido. Ese cementerio estaba al borde de una montaña y abajo estaba el mar Cantábrico. Fuertemente rompía las olas contra la pared de esa montaña. Las rocas eran oscuras, eran casi negras. Y bueno, vi las esculturas de mi abuelo. Grandes, grandes esculturas, grandes trabajos. Y mi abuela, dentro de su Alzheimer, dentro de su incoherencia que esa enfermedad produce, incoherencia para nosotros que lo estamos viendo desde fuera, pero posiblemente eso tenga un código que para ellos, los que padecen esa enfermedad, están hablando coherentemente. Pero con coherencia ella me explicaba por fragmentos cosas que había vivido, que iba a una cafetería donde hacían unos dulces maravillosos que al abuelo le gustaban, que a ella le encantaban, que llevaba un vestido con unos encajes que le había comprado. Parece que ella estaba muy pegada con mi abuelo. Quiero aprovechar esta magia de la virtualidad y el poder viajar al pasado para regresar a los años 60 con la ayuda de mi yo del pasado. Irnos hacia 1967, 68, por ahí, al colegio nuevamente. En la educación de aquella época
donde estaba mandando el general Francisco Franco, era la dictadura de Franco, había una asignatura muy importante, muy específica, que era formación del espíritu nacional. Lo que en otros países se llamaba moral y cívica, que ha desaparecido, esa asignatura ha desaparecido completamente. Y es donde te enseñaban lo que llanamente te dicen educación, eso que no tiene nada que ver con lo que estudias en el colegio, sino la educación, el buenos días, buenas tardes, bien pueda, pase usted primero, ese tipo de cosas que la educación que te dan en la casa y te dan en el colegio, pues hace que seas una persona amable, condescendiente con los demás, simpático, fomentar la convivencia. Dentro de esa asignatura de la formación del espíritu nacional, había una que se llamaba estudio vial y se refería pues a el manejo de la circulación de los vehículos, de las señales de tránsito, cómo comportarse en la calle, tanto los peatones como los automóviles. Esa clase la daba pues un profesor y en ciertos momentos la daba un policía de tránsito. Era un policía joven, muy simpático, muy llevado con los muchachos. Él siempre nos amenazaba con que nos iba a poner una multa. Esas multas luego el colegio las traducía en penalidades de sanciones de comportamiento. El colegio donde yo iba tenía, cuando tú entrabas al comienzo del año, tenías 100 puntos de disciplina. Esos 100 puntos de disciplina te los iban quitando por faltas que cometías. Por ejemplo, por hablar en clase te quitaban 3 puntos. Imagínese usted cuánto te podían durar esos 100 puntos si por hablar te quitaban 3. Bueno, dentro de la clase se enseñaba pues las señales de tránsito. Esas señales de tránsito te las estudiabas y te las enseñaban igualito que cuando uno va a sacarse la licencia de manejo, el permiso de manejar. Tenías que conocerte todas las señales, todas las infracciones, las cosas que debes hacer y cuando no debes hacerlas de esa forma. Por ejemplo, si está lloviendo o está nevando, si dice 60 kilómetros por hora o 50 millas o 60 millas, esa no es la velocidad. Tu buen criterio es el que debe decir a qué velocidad tú debes ir. El libro de manejo, cuando te enseñan aquí en Estados Unidos, por lo menos en la Florida, que te enseñan el comportamiento de las señales de tránsito, las leyes de tránsito, al final dice: nada de lo que aquí está escrito servirá como justificación ante un juicio. Debe de prevalecer su buen criterio antes de nada. Es decir, las leyes solamente son un lineamiento para comportarte en la calle. Ahí nos enseñaban pues las leyes, nos enseñaban el manejo del vehículo, en cierta forma cosas esenciales y básicas sobre mecánica, cómo se comportaba un carburador, las partes eléctricas, cómo cambiar un automóvil, y ponían un carro en el patio del colegio y nos ponían a cambiar el neumático, los cauchos, o sea, eso se hacía. Era una forma de prever que esos muchachos que iban a ser conductores en el futuro fueran mejores que los que en ese momento existían. En ese momento, en los años 60, en España había muy pocos coches, muy pocos carros, y quien lo tenía pues era un privilegiado, aunque estuviéramos hablando del Seat 600, que era como el Fiat 500, un carrito muy pequeño, el 1500 y el Dodge Dart, que ya era un carro de lujo y lo tenían los importantes, a ser los Mercedes y eso que también existía. Esa gente, en la mayoría de los casos, sobre todo los que tenían los 600, tenían su carro guardado en un garaje o en la calle y lo sacaban solamente los fines de semana. No hacía falta tener un carro en Madrid. El transporte colectivo era muy bueno y tú en metro o en autobús te podías mover a cualquier parte. Así que lo sacaban solamente sus coches los fines de semana y eran para ir a una cosa que se llamaba
Casa de Campo, que era como un parque nacional a las afueras de Madrid, donde había un lago y había lugares para acampar, para hacer camping, para pescar. Y ahí la gente iba pues con sus manteles, típicos picnics de que uno vemos en las películas de aquellos años. Llegaba el momento de la práctica. En el colegio instalaba la Dirección General de Tránsito Terrestre, tenía unos circuitos móviles y montaban con todo un juego de Lego en gigante una ciudad, unas canaletas de metal que generaban las islas y donde supuestamente deberían estar los edificios, pintaban los pasos de peatones, los rayados, el flechado, los semáforos, eran unos semáforos más pequeñitos que eran para eso, muy bonitos, todo estaba muy bien diseñado, y ahí estaban los go-karts. Venían los go-karts, carritos de motor con gasolina. No era para correr, no era para jugar en ellos, era para aprender cómo moverse en una ciudad y todo lo que habías estudiado en clase, bueno, ponerlo en práctica, ¿no? Que sabías las señales de tránsito, que sabías dónde pararte, que sabías dónde ceder el paso, todas esas cosas. Y había una regla. Tú te montabas en el carro y mientras no cometieras una infracción, seguías rodando. Ese era el premio. O sea, si tú te montabas de primero en la fila y no habías cometido una infracción, habías estado 1 hora rodando en tu carro. Ese era el juego. Eso lo dirigía el mismo policía que nos había dado clases arriba, junto con otros policías que a señal de él cambiaban las señales de tránsito para confundirnos, manejaban los semáforos y así producían pues que la ciudad no siempre, esa ciudad nuestra virtual de juguete, de práctica, pues no tuviera siempre la misma composición, o sea, el stop no estuviera siempre en el mismo paso o las señales de prohibido el paso no cambiaba de sitio. Ese tipo de cosas pues hacían emocionante el juego y los muchachos desde el borde, ese era un patio que tenía una baranda de metal muy fuerte al borde, porque ahí en ese patio se practicaba básquetbol, fútbol, entonces era para evitar que los que estaban viendo el juego no se pasaran y proteger ese área, por eso lo montaban ahí, porque había esa protección. En este caso, los carros, si se salía un carro, pues no iba a atropellar a nadie que estuviera haciendo la cola para montarse. Yo era un fanático de los carros, aunque no tenía ninguno cerca, en mi vida no había carros, pero era un fanático de los carros. Yo iba y venía al colegio en autobús público. Cerca del colegio había una terminal donde llegaba esa línea y volvía a empezar la línea, así que ese autobús esperaba ahí un tiempo para volver a arrancar, y como yo me montaba siempre a la misma hora, siempre me tocaba el mismo conductor. Yo con ese conductor pues hablaba mientras que estuviera parado, porque estaba prohibido hablar con el conductor, y le preguntaba sobre, ¿y esa palanca para qué sirve? Bueno, este es los cambios. Y el embrague, no, este autobús no tiene embrague, semiautomático. Eran unos Pegaso de esos años que ya eran semiautomáticos. No sé qué sistema, no me recuerdo cuál era el sistema para que el conductor le pudiera dar a una palanquita, una cajita con una palanquita muy cómica que cambiaba de primera, segunda, tercera, retroceso, todas las mismas velocidades, pero no usabas el clutch. O sea, el autobús de alguna forma le daba una señal al conductor para que cambiara las velocidades. Yo estaba muy atento siempre a cómo él lo hacía, e incluso imitaba, cuando iba corriendo para mi casa, imitaba hacer como un autobús porque me encantaban los autobuses. Me tocó el día y el momento de montarme por primera vez en un go-kart. Estaba entre una mezcla de emoción,
abstracción, miedo, no miedo, emoción, era algo impresionante, porque imponían, para mí me imponían el motor, cómo rugían, cómo hacían el ruido, me senté en el carro, y el policía, que ya sabía que yo nunca me había montado en uno de esos aparatos, fue muy atento, explicándome, muy dedicado, explicándome, mira el acelerador, písalo con suavidad, no hasta el fondo, despacito, porque este carro es de verdad y a medida que tú aprietes más, va a correr más. Y este es el freno, este es muy importante porque este es para pararte, para no atropellar a alguien, para no chocar con otro carro. O sea, el freno sí debes de apretarlo fuerte si es necesario. Si no es necesario, se aprieta suavecito. Ok, dale con suavidad. Él se levantó y yo apreté el acelerador, pero lo apreté al fondo. Ese carro para mí iba a toda la velocidad del mundo. Mi bicicleta no corría de esa forma, no corría tanto. Y además la sensación, uno tiene el motor pegado a la espalda, ese crujir del motor, el ruido que hacía, era impresionante. La pared del fondo, o la barrera, como les dije, esa barrera del fondo venía a velocidad, me sentía como meteoro, o sea, ¡prá! Me estrellé contra esa barrera. Pero no entiendo por qué, si esa barrera no era plana, cómo el carro se puso completamente vertical, cómo logró subir y los obstáculos de los espacios en blanco los pasó y se puso vertical, o sea, se quedó contra el parachoques trasero parado completamente, acelerado. Vinieron corriendo y gritando el policía y los otros muchachos, ya empezaban los otros policías y ya todos mis compañeros empezaban a gritar y a reírse y a gritar cosas y él me apagaron el carro, pusieron el carro en posición, el policía se levantó y les gritó a mis compañeros: silencio, no quiero oír a nadie reírse ni burlarse. Y estamos aquí precisamente porque esto puede suceder fuera. Y para que no suceda afuera es que están aquí aprendiendo, para que cuando ustedes lleguen a tener un auto de verdad no les pase esto. Si esto le hubiera sucedido a él allá afuera y se hubiera estrellado contra un muro o contra otro carro, en este momento estaría en una ambulancia o tal vez en un sitio peor. Para evitar eso es que están aquí, no se burlen de él. Y al que se burle le pongo una multa. Él siempre amenazando con las multas. Todo el mundo por lo menos bajó el volumen de la risa y ya no hubo más comentarios, por lo menos directamente contra mí. Él volvió a prender el carro, pero lo puso en neutro. No sé cómo se pone un go-kart en neutro, pero lo puso en neutro para que yo pisara el acelerador suave. Y que viera que lo podía pisar suave y no hasta el fondo. ¿Ves? Ahí, como 2-3 minutos en eso y frena, acelera, suavecito, suelta al acelerador y ese mecanismo me lo estuvo enseñando pues un tiempo. Ok, bueno Rubio, anda allá afuera y ponte a ver a tus compañeros, fíjate bien y aprende de ellos para que la próxima vez lo hagas mejor y no te vuelvas a estrellar. Mira que podría haberte pasado algo. Y entonces, bueno, así hice. Y ese día, con mi amigo el autobusero, pues le pregunté cosas relacionadas de cómo hacía él para acelerar, que cómo elegía él la velocidad. Entonces, bueno, él me explicaba, bueno, dependiendo de la distancia del carro de adelante, uno acelera más o acelera menos. Si ve que hay movimiento de gente, pues entonces está precavido con el freno y el acelerador. Todo eso es cosas que son instintivas, muchas veces ni las piensas, se hacen automáticamente, me decía él. Pero la cosa es tener cuidado y estar siempre fijándote en lo que está sucediendo en la calle. Por eso nosotros no podemos hablar con nadie y estamos siempre viendo hacia el frente. Nosotros transportamos gente
y es nuestra responsabilidad la vida y el bienestar de todos los pasajeros que llevamos en el autobús. Bueno, llegó nuevamente otro día en la pista de go-karts y me tocó. Ya ahí lo hice mejor, pero estaba más pendiente, digamos, que del control del vehículo, que de las señales de tránsito, así que no estuve mucho tiempo en el circuito. Y creo que la tercera o cuarta vez que me monté ya dominaba perfectamente mi carro, y a partir de ese momento más nunca más me sacaron del circuito. La gente, mis compañeros gritaban, pero ese lleva mucho tiempo. Y el policía decía, ¿y qué quieres que haga si no he cometido ningún error? Entonces me trataban de poner, digamos que trampas para ver si yo picaba, pero nada. Yo algunas veces pues no me ponía en la fila con mis compañeros para montar en el carro, sino que me ofrecía como voluntario para ayudar al policía y a los otros policías, porque había voluntarios dentro del circuito y ese tipo de cosas, que esos tenían el papel de peatones, de gente en la calle, o sea, simulabas la vida de una ciudad. Esa era la experiencia increíble que hizo que, bueno, me imagino que mejoraran los conductores en España en aquella época, y eso ha desaparecido. Hoy en día tú ves, por lo menos en esta tierra, en donde la gente va por el canal que sea, la velocidad que sea. Había una campaña publicitaria entre a tantas otras, una que decía: circule por la derecha, adelante por la izquierda, circule por la derecha, adelante por la izquierda. De hecho, en aquellos tiempos los carros tenían retrovisor solamente en el lado izquierdo, porque se suponía que por el lado derecho no te venía nada. Después le pusieron retrovisor de los dos lados, no solamente por si te venía alguien, porque se empezó a ver que venía gente también, sino que, bueno, para tú estacionar, para echar para atrás, ese espejo es importante. Esa era la vida en ese circuito. Se transportaba a otros lugares públicos. En los sótanos del Corte Inglés instalaban esa misma pista, y estaba mi amigo el policía, que yo lo saludaba allá en el Corte Inglés y me decía: ven. Yo lo saludaba, pero no me voy a montar. Recordar es vivir. Esta historia pues me trae muchos recuerdos importantes, agradables, de esos momentos en el colegio. Ya les había dicho que en ese colegio, esto era del gobierno, esto no era una iniciativa del colegio, pero en el colegio había mucho el espíritu de la incitación o la iniciativa o la estimulación para el futuro, para que eligieras las diferentes carreras, para que vieras qué había en el mundo. Entonces había muchísimas actividades extracurriculares. Por eso allí se entraba temprano en la mañana y se salía a las 6 de la tarde. Era completo el día, comíamos en el colegio y había de todo. Había laboratorios de idiomas, de química, de física, había un campo para sembrar, para hacer agricultura, había modelado, pintura, había mecánica, televisión, teatro, de todo teníamos allá para aprender. Y bueno, de ahí saqué muchas cosas y aprendí muchas cosas. Amigos, fue un placer tenerlos del otro lado de la pantalla. Nos vemos en un próximo cuento. Hasta la próxima.